Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 63, verso 1. Let's read God's word in the book of Psalms, chapter 63, verse 1. Salmos capítulo 63, versículo 1. Psalm 63, verse 1. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. O God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land, where no water is. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, te alabo en esta noche, te doy gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y nos concede Dios la oportunidad en este momento de estar delante de ti, delante de tu pueblo, oh Dios, para ministrar tu palabra. Te ruego que bendigas mi vida, la vida de mi hermana Anita en esta hora, Señor, nos des tu gracia para transmitir esta palabra, que esta palabra que va a ser predicada ministre, Señor, a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor, que esta palabra corra, sea glorificada, rompa cadenas, que esta palabra sane enfermos, libere cautivos, que tú nos ministres a través de tu palabra, que es viva y es eficaz, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, amado hermano, por favor. You may be seated. Quiero compartir la palabra de Dios en esta noche bajo el título ¿Cuál es tu mayor anhelo? I want to share God's word under the theme, what's your greatest desire? ¿Cuál es tu mayor anhelo? What's your greatest desire? Anhelo es el deseo ardiente e intenso de hacer o de conseguir una cosa. Longing is the deep desire and fervent desire to achieve something. Esta palabra anhelo también nos habla de sed, nos habla de ansia, nos habla de aspiración, nos habla de deseo, de afán y de hambre. This word also speaks about thirst, aspiration, longing, rush, effort, and hunger. Por eso la pregunta en esta noche es, ¿cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? That's why the question tonight is, what are your desires? ¿Cuáles son los anhelos y los deseos que hay en su corazón continuamente? What are the desires that you have in your heart constantly? En el versículo que hemos leído, In the verses we've read, encontramos el mayor anhelo de David. we found the greatest desire of David. Y este anhelo está en el corazón de David en uno de los momentos más difíciles de su vida. And this desire is in the heart of David in one of the most difficult times of his life. Cuando él expresa en este verso ese anhelo, ese deseo, When he expressed this desire, this longing, reitero, atravesaba por un momento muy difícil. I may reiterate that he was going through a hardship. Las circunstancias que el salmista vivía eran críticas. The circumstances that he was living was really hard. Por eso es importante mirar en la segunda, el segundo libro de Samuel, That's why it's important to check on 2 Samuel, el capítulo 15. chapter 15. Usted va a encontrar ahí una serie de situaciones por las que el salmista estaba atravesando. You will find different situations that the psalmist was facing. Y este capítulo se relaciona precisamente con el Salmo 63, verso 1. And this chapter has some relation with Psalm 63. Por ejemplo, cuando David manifiesta este anhelo por las cosas de Dios, For instance, when the psalmist just expressed the desire for the things of the Lord, Samuel nos dice que su propio hijo le había dado un golpe de estado. Samuel said that his own son has made a butchers. Usted lee, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15,
verso 10 y verso 11, You read in Samuel 15, verse 15. dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. But Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, as soon as ye hear the sound of the trumpet, then ye shall say, Absalom reigns in Hebron. And with Absalom went 200 men out of Jerusalem that were called, and they went in their simplicity, and they knew not anything. Mire que cuando David dice, mi carne te anhela, Look that when David says, my flesh longeth for you, cuando él dice, tengo un profundo anhelo por las cosas de Dios, when he says, I have a deep desire for the things of the Lord, las cosas humanamente no eran buenas para él. things, humanly speaking, were not good for him. Reitero, la situación para él era crítica. I may repeat, the situation for him was really critical. Su propio hijo le había dado un golpe de estado. His own son had created a putsch. Todos conocemos la historia, David había salido de Jerusalén. All of us know this story. David had went out from Jerusalem, Pero no solo su propio hijo le había dado un golpe de estado. but his son was not the only one against him. El verso 12 dice que sus íntimos amigos también le habían traicionado. But verse 12, it says that his friends has turned their back. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 12 dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. And Absalom sent for Ahithophel the Shilonite, David's counselor, from his city, even from Gilo, while he offered sacrifices. And the conspiracy was strong, for the people increased continually with Absalom. Entonces es importante tener en cuenta So it's important to take into account que sus íntimos amigos lo habían traicionado también. that his close friends had betrayed him. Este hombre era el consejero real, This man was the real counselor. era el consejero de David. He was David's counselor. Ahitofel dice en la Biblia que su palabra, su consejo era como consultar la palabra de Dios. Ahithophel, the Bible says that his words, it was like consulting God's word. O sea, Ahitofel era muy acertado en sus consejos. So Ahithophel, he had very great advices. Y cuando acontece esta situación contra David, And when this situation happens to David, él abandona a David he abandoned David. y se une a la rebelión de Absalón. And he just unites to Absalom's rebellion. Entonces cuando él dice, Señor, mi carne te anhela, So when he says, Lord, my flesh longeth for you, estaba sufriendo la traición de las personas más cercanas a él, he was suffering the betrayal of the closer people to him. pero también cuando él dice, mi carne te anhela, But when he says, my flesh longeth for you, otros lo maldecían. others just cursed him. El segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 7 al verso 8, 2 Samuel 16, verse 7 to 8. dice, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. And that said Shimei when he cursed,
Come out, thou bloody man, and thou man of Belial. The Lord has returned upon thee all the blood of the house of Saul, in whose stead thou hast reigned. And the Lord has delivered the kingdom into the land of Absalom thy son. And behold, thou art taken in thy mischief, because thou art a bloody man. Entonces, cuando él manifiesta su mayor anhelo por el Señor, So when he manifests his greatest desire for the things of the Lord, estaba sufriendo la maldición de otros, he was suffering the curse of others. estaba sufriendo el desprecio de otros, He was just suffering the despise of others. estaba sufriendo la persecución de otros. He was suffering the persecution of others. Pero algo más, But there is something else. cuando David anhela la presencia del Señor, When David longeth for the presence of the Lord, David se encontraba en el desierto. David was found in the desert. Cuando usted mira el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, verso 30, When you check in Samuel chapter 15, verse 30, y segundo libro de Samuel, capítulo 16, in 2 Samuel chapter 16, estos pasajes dicen que David estaba en el desierto. this verse says that David was in the desert. Y en el desierto David lloraba. And in the wilderness, David cried. En el desierto David estaba cansado. In the wilderness, David was tired. En el desierto David estaba afligido. In the wilderness, David was afflicted. En el desierto David estaba fatigado. In the wilderness, David was fatigued. O sea, el ambiente que él estaba viviendo no era el mejor. So the environment that he was living, it was not the best. La situación por la que atravesaba era difícil. The situation that he was going through was difficult. Mas sin embargo, era en ese momento But nevertheless, in that moment, donde él anhela las cosas de Dios. is when he desires, he longeth for the things of the Lord. Donde él expresa en el Salmo 63, verso 1, When he says in Psalm 63, verse 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, y mi alma, oiga esto, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿En qué tierra? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. it says, O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land where no water is. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en el desierto? What happened to us when we are in the desert? ¿Cuáles son nuestros anhelos cuando estamos atravesando momentos difíciles? What are our desires when we are facing difficult situations? ¿Qué viene a nuestro corazón cuando somos perseguidos? What does come to our mind or heart when we are persecuted? ¿Qué viene a nuestro corazón cuando nos sentimos traicionados? What does come to our heart when we feel betrayed? ¿Qué deseo hay en nosotros cuando nos sentimos engañados? What is our desire when we feel that we've been deceived? ¿Cuáles son los deseos que llegan a nuestro corazón cuando sabemos que las personas más cercanas a nosotros nos han traicionado? What are the desires in our hearts when we know that the people close to us have betrayed us? Entonces este pasaje nos lleva a la pregunta, ¿cuál era el mayor anhelo de David en medio de estos momentos? So we should wonder, what was the greatest desire of David in this moment? David sabía que el desierto que estaba viviendo, David knew that the wilderness that he was living in. David sabía que los problemas que enfrentaba, David knew that the trials he was facing, la causa principal era su pecado. the main reason was his sin. Era el pecado lo que lo había llevado a esta condición. Was his sin who had led him to that situation. Era el pecado lo que lo había conducido al desierto. It was the sin who had led him to the wilderness. Fue su adulterio y el homicidio, el engaño lo que lo llevó a esta condición. He was the adultery, the deceived who led him to that condition. Él es consciente de la condición que está viviendo. He is aware of the condition he's living.
Alabado sea el nombre del Señor. Praised be the Lord. Y usted ve que él manifiesta que su anhelo es volver a Jerusalén. And you see that he manifests that his desire was to go to Jerusalem. Su anhelo era volver al trono. His desire was to return to the throne. O sea, mientras él va huyendo de su hijo Absalón, So while he is fleeing from his son Absalom, él lloraba he was crying porque dejaba Jerusalén, because he was leaving Jerusalem, porque dejaba el trono. because he was leaving the throne. Pero lo que más le preocupaba a él But what he was more worried about era que dejaba la casa de Dios, is that he was leaving the house of the Lord, era que dejaba el altar, is that he was forsaking the altar, era que dejaba el is arca. that he was forsaking the ark. Usted ve que cuando los sacerdotes quieren ir con él, You see that when the priest wanted to go with él les him, dice, no lo hagan, he told them, don't do it. dejen el arca en Jerusalén. Just leave the ark in Si Jerusalem. he hallado gracia delante de Dios, If I have found favor before y God, si Dios tiene misericordia de mí, and if God have mercy on me, yo volveré a Jerusalén. I will return to Jerusalem. O sea, era su anhelo volver a So Jerusalén. it was his desire to go to Jerusalem. Era su anhelo volver al trono. It was his desire to return to the throne. Pero lo que más él anhelaba, But what he longeth most, el anhelo más grande de su corazón, his greatest desire, era la presencia de Dios. was God's presence. Su anhelo más grande era Dios. His greatest desire was God. El anhelo más grande de su corazón era la comunión con Dios. The greatest desire of his heart was the communion with the Lord. A él le preocupaba la presencia de Dios. He just cared about God's presence. A él le preocupaba la gloria de Dios. He just cared about God's glory. Ese era su afán. That was his desire. Más que volver a Jerusalén, More than returning to Jerusalem. más que volver al trono, More than returning to the throne. él anhelaba volver a la comunión con Dios. He wanted to return to the communion with the Lord. Él anhelaba volver a sentir a Dios. He longeth to feel the presence of the Lord once Él more. anhelaba volver a estar en paz con Dios. He wanted to be in peace with the Lord. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. Por eso usted ve que en el Salmo 42, That's why you see in Psalm 42, del verso 1 al verso 3, verse 1 to 3. mire lo que el salmista dice. Look what the psalmist says. Aleluya. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oiga esto, mire cuál era su anhelo. Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y quiero leer el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God, with a voice of joy and praise, with a multitude that kept holiday. O sea, a él le preocupaba volver a Jerusalén. So he just cared to return to Jerusalem. A él le preocupaba volver al trono. So he was worried because he wanted to return to the throne. Pero lo que a él más le preocupaba era la presencia de Dios. But he was more worried because of the presence of God. Él estaba experimentando una sequía espiritual terrible. He was experiencing a drought, spiritual drought. Tanto que la compara con el ciervo que brama cuando tiene sed.
And he compares it with the heart that just cried when he is thirsty. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. It says, as the hart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee. Y cuando el siervo está en una condición de sed terrible, And when the heart is really thirst, su bramido es agonizante. his cry is really difficult, hard. Y es la forma de él decir, si no encuentro agua voy a perecer. And he says, if I don't find the water, I will die. O sea, si no encuentro agua me voy a morir. If I don't find water, I will die. Necesito agua, me estoy convirtiendo en presa de los enemigos. I need water, I will become a prey of the enemy. Porque hemos dicho, él bramaba por dos razones. Because we said he was just crying for two reasons. Primero, por una sed agobiante. First, because he had a deep thirst. Segundo, cuando los siervos estaban en época de apadreamiento, And second one, when the hearts were in the season to reproduce, ellos expedían un olor they just hadn't some smell que era fácil que los depredadores that it was easy for their enemies se dieran cuenta que había un ciervo cerca. to know that there was a heart close. Y para ellos controlar ese olor, And for them to control that smell, necesitaban agua. they needed water. No solo para calmar su sed, Not just to calm their thirst, sino para sumergirse en el agua but just to get into the water y controlar ese olor and to control that smell que los delataba that just was easy for them y los convertía en presa and made in a prey de sus enemigos. of their enemies. Entonces era urgente el agua para el siervo. So it was urgent, the water for the heart. Y David usa esta imagen para hablar de su sequía espiritual. And David used this image to speak about his spiritual thirst. Él está diciendo, me estoy muriendo. He's saying, I'm dying. La sequía en mí es enorme. The drought in me is huge. Necesito saciar mi sed espiritual. I need to satisfy my spiritual thirst. O de lo contrario voy a morir. Or on the contrary, I will die. Él sabía que necesitaba de la comunión con Dios. He knew that he needed the communion with the Lord. Que si no disfrutaba de la presencia de Dios se iba a morir espiritualmente. That if he didn't enjoy the presence of the Lord, he will die immediately. Hermano, al igual que David, usted y yo necesitamos de la presencia de Dios. So, my brethren, as David, you and I need God's presence. Sin la presencia de Dios no podemos vivir. Without the presence of the Lord, we can't live. La vida cristiana pierde sentido sin Dios no está. Christian's life makes no sense without Christ. Si el Espíritu de Dios no se mueve en nosotros, todo pierde sentido. If the Spirit of God is not in us, anything makes sense. Mire, en medio de su sequía espiritual, Look, in the midst of his spiritual drought, David mira al pasado David just look at the past. y dice, me acuerdo de estas cosas. And he says, I remember those things. En el verso 4, y derramo mi alma dentro de mí. In verse 4, and I pour out my soul in me. Él dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza de pueblo en fiesta. For I had gone with a multitude, I went with them to the house of God with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holiday. David está diciendo que él era un adorador. David was saying that he was a praiser. Y no solo un adorador, un conductor de adoración. And he was not just a worshiper, he just was a leader of worship. Él conducía a otros a la presencia de Dios a través de la adoración. He just led others to the presence of the Lord through worship. Él era una inspiración para otros a través de la He adoración. was an inspiration for others through worship.
Y ahora que él mira la condición en la que se encuentra, And now that he sees the condition where he is found, ya no era esa inspiración, he is no longer that inspiration. ya no conducía a otros a la presencia de Dios. He didn't lead others to the presence of the Lord. Y cuando él se acuerda de esas cosas, And when he remembers those things, él dice, derramo mi alma dentro de mí. he says, I pour out my soul in me. Ya no soy un conductor de adoración. I'm not a leader of worship. Ya no soy un conductor de alabanza. I'm not a praise leader. Ya no soy una inspiración para otros. I'm not an inspiration for others. Había perdido la vida He espiritual. had lost the spiritual life. Había perdido la comunión con Dios. He had lost the communion with the Lord. Había perdido la gracia de Dios en su He had vida. lost God's grace in his life. Es lo que usted y yo no debemos perder. It's what you and I shouldn't lose. Si usted y yo queremos conducir a otros a Dios, If you and I want to lead others to God, si queremos ser de inspiración a otros, we want to be an inspiration for others, no podemos perder la comunión con Dios. we cannot lose our communion with the Lord. No podemos perder nuestra comunión con Dios. We cannot lose our communion with the Lord. No podemos perder la presencia de Dios. We cannot lose God's presence. No podemos perder esos ríos de agua viva en nuestra vida. We cannot lose those rivers of living waters in Ahí our es life. cuando el Señor Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. In that moment is when the Lord says that without me you can do nothing. Hermano, sin el Señor podemos hacer muchas cosas. My brethren, without the Lord we could do many things. Podemos predicar, We could preach, podemos we cantar, could sing, podemos servir en cualquier ministerio en la we iglesia. could serve in any ministry in the church. Pero lo que hace que eso sea efectivo, But what makes us effective que bendiga a otros, to bless others, que ministre a to otros, minister others, es la presencia de Dios en nuestra is vida. God's presence in our lives. Si algo nos debe preocupar a nosotros, If we should care about something, es disfrutar de la presencia de Dios. it's about enjoying God's presence. Es no perder la comunión con Dios. It's not losing God's presence, a communion with the Lord. Es no perder la vida de Dios en nosotros. It's not losing the life of the Lord in us. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Praise be the name of the Lord. Mire que en el Salmo 84, verso 1 y verso 2. In Psalm 84, verse 1, 2. Salmo 84, verso 1 y verso 2. Psalm 84, verse 1 and 2. Dice el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. O sea, David sabía que el único que podía llenar ese vacío en él era Dios. So David knew that the only one who could fill the empty in his heart was God. El único que podía calmar esa sed espiritual en su vida era Dios. The only one who could satisfy that thirst in his heart was God. Por eso Dios era su anhelo mayor. That's why God was his greatest desire. Por eso la comunión con Dios era su mayor anhelo. That's why the communion with the Lord was his greatest desire. Por eso sentir a Dios era su mayor anhelo. That's why feeling God was his greatest desire. Alabado sea el nombre del Señor. Praise be the name of the Lord. Y quiero terminar, amados hermanos, diciendo cuáles son sus mayores anhelos. And I want to finish saying, my brethren, what are your greatest desires? ¿Cuál es el mayor anhelo en su corazón? ¿Cuál es el mayor deseo en su corazón? What's your greatest desire, the greatest desire in your heart? Mire que los que decimos conocer a Dios, deberíamos preguntarnos eso. Look, that if we say that we know God, we ¿Es should Dios long mi for the mayor Lord. anhelo? Is God my greatest desire? ¿Es Dios mi mayor deseo? Is it God my greatest desire? ¿Cuánto anhelo a Dios en mi vida? Do I long for the Lord in my life? ¿Cuánto deseo a Dios en mi vida?
how I long for the Lord in my life. O sea, cuán grande es el anhelo que tengo por las cosas de Dios en mi vida. So it's huge the desire that I have for the things of the Lord in my life. O sea, yo debo preguntarme continuamente, ¿anhelo a Dios de verdad? So I should ask continually, am I desiring God in my life? ¿Anhelo la presencia de Dios en mi vida? Am I desiring the presence of the Lord in my life? Mire que el salmista dice, anhela mi alma. Look that the psalmist says, my soul longeth. Y aún ardientemente, oiga esa expresión, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. And he says, and even fainteth for the courts of the Lord. O sea, los anhelos y los deseos de él por las cosas de Dios eran tan poderosos, dice que aún mi carne canta al Dios vivo. So his desire and his lungs for the things of the Lord was so great that he says, my heart and my flesh cried out. Nuestra naturaleza caída no le gusta servir a Dios. Our fallen nature doesn't like seeking for God. Nuestra naturaleza caída no le gusta adorar a Dios. Our fallen nature doesn't like praising God. Pero David está hablando de un anhelo tan poderoso But David is speaking about the powerful desire que aún su carne, aún su naturaleza caída era inspirada para adorar a Dios. even his flesh, his fallen nature was inspired to praise the Lord. O sea, cuando nuestro anhelo por las cosas de Dios es poderoso, So when our desire for the things of the Lord is so powerful, aún nuestra naturaleza caída se somete a esa adoración. so our fallen nature is submitted to that. Aún nuestra carne se somete a ese servicio a Dios. Even our flesh is submitted to the service of the Lord. O sea, a esta naturaleza no le queda otra opción sino rendirse a esa disposición que hay en nuestra vida. So that nature doesn't have any other option that's surrounding to that. O sea, todo depende del anhelo que hay en mi corazón. So everything depends on the desire that is in my heart. Y si mi anhelo por las cosas de Dios es poderoso, And if my desire for the things of the Lord is so powerful, esta carne se va a someter. this flesh will be submitted. Esta carne se va a rendir. This flesh will surrender. Esta carne va a ser dócil al mover de Dios en mi vida. So my flesh will be humbled to the movement of the Lord in my life. O sea, esta naturaleza caída no me va a gobernar. So this fallen nature will not govern me. No va a controlar mi mente. It won't control my mind. No va a controlar mis emociones. It won't control my emotions. No va a controlar mi voluntad. It won't control my will. O sea, el Espíritu de Dios se apoderará de tal manera de mi vida So the Spirit of God will take a power in my life que aún mi carne va a cantar al Dios vivo. that even my flesh will cry out up the living God. Va a servir al Dios vivo. Will serve the living God. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Praise be the name of the Lord. Entonces, de verdad tengo un ardiente deseo de Dios y de su presencia en mi vida. So am I having a fervent desire of the Lord for the presence of the Lord in my life? ¿Qué tanto anhelo a Dios? How much am I longing for the presence of the Lord? ¿Qué tanto deseo a Dios? How much I'm longing for the presence of the Lord? Es una pregunta que debemos hacernos continuamente. That's a question that we should ask continually. David dice que anhela su alma ardientemente, anhela con un deseo ardiente. And David says that his soul just fainted. Yo miraba esa expresión I look at that expression, y habla de un fuego que no lo puede controlar nada. and it speaks about the fire that no one can control it. De un fuego que acaba con todo lo que encuentra a su paso. That with a fire that burns with everything in the way. Cuando nuestro anhelo por las cosas de Dios es ardiente, When our desire for the things of the Lord is burning, nada nos va a detener, nothing will stop us. nada nos va a desanimar, Anything will discourage us. nada nos va a alejar de las cosas de Dios, Anything will separate us from the things of the Lord. nada nos va a poner a pensar si sigo o no sigo, si sirvo o no sirvo. Anything will want to make me think that if I should continue or not. O sea, mi decisión de servir a Dios va a ser firme, va a ser sólida.
So my decision to follow God will be firm. Y por eso usted ve que el Señor, y con esto voy terminando, tuvo que hacerle esta observación a muchas personas que lo seguían de manera superficial. And that's why the Lord had to observe the people that followed him, Porque tenían anhelo por Él because they had a desire for him y lo seguían, and they followed him, pero su anhelo era superficial. but they had a superficial desire. Su anhelo no era profundo. They didn't have a deep desire. Por eso en San Lucas el capítulo 14, That's why in Luke 14, verso 25 y 26, verse 25, leemos de la siguiente manera. San Lucas 14, Luke 14, verso 25 y verso 26. verse 25 and 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. La palabra aborrecer en estos textos que hemos leído significa amar menos. The word hate, it means loving less. O sea, el Señor se dio cuenta que mucha gente le seguía, So the Lord knew that many people were following him, pero que no estaban comprometidas con Él. but they were not committed to him. Que en ellos no había un anhelo sincero por servirle y seguirle. That they didn't have a sincere desire for serving him. Que aunque ellos seguían al Señor, pero lo hacían de manera superficial. That though they were following the Lord, they just did it superficial. Habían otras cosas que ocupaban el primer lugar en sus vidas. There were other things that taking the first place in his heart. Y por eso el Señor los llamó a reflexionar. And that's why the Lord called them to make a Y les reflection. dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece, o sea, no ama menos And if someone comes before me a papá, and hate not his A father mamá. and mother a hijos, and children a esposo, and husband a esposa, and wife, y dice, y aún a su propia vida, and it says in his own life, no puede ser mi he discípulo. cannot be my disciple. O sea, el Señor los llama a hacer un alto en el camino So the Lord is calling them to stop in the way, para que ellos se hicieran la pregunta: to make the question, ¿de verdad sigo al Señor de manera profunda am I serving God deeply o de manera superficial? or just superficially? ¿Le he hecho una entrega verdadera? Am I surrendered before him, ¿Le he hecho una entrega total al Señor? withholding nothing? O sea, le está diciendo, si me quieren seguir, So he's saying, if you want to follow me, tienen que amarme por encima de todo you gotta love me above all, y aún de sus propias vidas. and even above your own life. Tremendo. Y luego usted ve en San Juan And then you see in John, que después que el Señor invita a la gente a esa reflexión when the Lord invited people to be y a seguirle de una manera incondicional, and to serve him unconditionally. dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás It says that many of the disciples just turned back y ya no andaban con él. and didn't follow O him. sea, cuando él los confrontó, So when he just had that word with them, y les dijo, hagan un análisis. he told them, just beseech yourself. ¿Hasta dónde están dispuestos a dar por mí? So how much are you willing to give, to surrender for me? Les está diciendo qué clase de anhelo hay en su corazón. So he's telling them, what's the type of desire in your heart? Y cuando ellos son confrontados con esa palabra, And when they just found themselves with this word, deciden volver atrás. they just decide to turn back.
Y Pedro preocupado le dice, Señor, la gente se está yendo. And Peter just worried, said, Lord, the people are going out. Jesús le dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? He's telling them, do you want to go with them too? Y es cuando él dice, no, Señor. And it's when they said, no, Lord. ¿A quién más seguiremos? Whom shall we follow? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Only you have word of eternal life. O sea, Pedro estaba claro. So Peter was clear. Él sabía a quién estaba siguiendo. He knew to whom he was following. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo analicemos It is- también en esta noche. It's what the Lord wants you to think about tonight. ¿Cuán grande es mi anhelo por Él? How long is my desire for him? ¿Cuánto deseo a Dios en mi corazón? How much do I desire for the Lord in my heart? ¿Cuánto deseo la presencia de Dios en mi vida? How much am I longing for the presence of the Lord in my life? Hermano, eso va a ser determinante My brethren, it will be determinant para mi éxito en la vida cristiana for my success in Christian life o para mi fracaso. or for my failure. Por eso debo preguntarme cuánto anhelo al Señor. So that's why I should wonder, how much am I longing for the Lord? Si nuestro anhelo por el Señor If our desire for the Lord es ferviente, is fervent, Dios nos va a fortalecer. the Lord will strengthen us. Dios nos va a ayudar The Lord will help us. y no va a haber nada And there won't be que anything nos va a detener, that will stop us, que nos va a that estancar. will stop us. El anhelo por las cosas de Dios será tan fuerte The desire for the things of the Lord will be so deep como un fuego abrasador as a burning fire, que todo lo que encuentra a su paso that everything that is in the lo way destruye. will destroy it. Ese fuego abrasador That burning fire quema la tentación, will burn the temptation, quema el pecado, will burn the sin, quema el desánimo, will burn discouragement, quema el desaliento, will burn tirelessness. arrasa con todo lo que me quiera desubicar de Dios. It will take away everything that wants to separate me from the Lord. Por eso debemos preguntarnos una vez más, So that's why we should ask once more, ¿cuál es mi mayor anhelo? what's my greatest desire? El mayor anhelo de David The greatest desire of David era conservar la comunión con Dios. was to keep the communion with the Lord. Que ese sea nuestro anhelo también. That it must be our desire as well. Vamos a estar de pie, Let's por stand, favor. please. Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre en esta noche. Aleluya. Anhela mi alma, como dijo el salmista, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es tan grande ese anhelo, es tan profundo ese deseo por el Señor, por su presencia, por su espíritu, por su palabra, que Él dice, aún mi carne canta al Dios vivo. Es importante pensar cuánto anhelo, cuánto te anhelo, Señor, cuánto anhelo tu presencia, cuáles son los mayores deseos que hay en mi corazón, que hay en mi vida. Si nuestro mayor anhelo es Dios, si nuestro mayor anhelo es su presencia, es su poder, hermano, no vamos a desmayar. No importa cómo se levante el enemigo, no importa las adversidades, no importa las necesidades, las luchas, las dificultades, tampoco no importa cuánto éxito podamos tener, no importa que las puertas que estaban cerradas se nos abran. No importa que la bendición comience a fluir en todos los sentidos. Cuando nuestro mayor anhelo es Dios, cuando nuestro mayor anhelo es su presencia, ni la abundancia nos va a desubicar y tampoco lo va a hacer la escasez. Porque Él es el centro de nuestra vida. Porque lo amamos a Él por encima de todas las cosas. Porque somos sus discípulos. Oh Dios, ayúdanos.
Tú conoces nuestras vidas. Mira nuestro corazón, mira nuestra vida, Señor. Cuán grande es el anhelo que hay en cada uno de nosotros por ti. Mira nuestra vida hoy, Señor. Examínanos. Y mira cuánto te anhelamos, Dios. Cuán grande es ese anhelo que hay en nosotros. Hasta dónde estamos dispuestos, Dios, a dar por honrarte, por servirte, por vivir para ti. ¿Qué es aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, que no nos deja tener una comunión completa, total, con tu palabra, tu presencia, tu espíritu, Señor? Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdame, ayuda a tu pueblo. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que sigue la transmisión de este servicio, Padre. Que tu espíritu nos ministre, Señor. Que tu espíritu rompa las cadenas, Padre. Y tengamos siempre esa libertad en nosotros para servirte. Que nuestro anhelo por ti cada día sea mayor, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya.